Estamos nuevamente en Guatemala No Se Detiene, una alianza de contenidos que busca cambiar la forma en la que vivimos los guatemaltecos, cómo producimos dinero, generamos empleo y cómo nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Soy Alberto Toro Bielma. Comenzamos. No se detiene. Esta semana desmenuzamos el mundo del nearshoring, cómo se aplica en Guatemala y en qué nos beneficia que más empresas se instalen en el país con esa modalidad de negocio. ¿Cuál es el sector que acelera estos servicios? ¿Tecnología? ¿Salud? ¿Fábricas de ropa? Bueno, una experta acepta el reto en nuestro cronómetro de la semana y te sorprenderás de todo lo que podemos encontrar. Y viajamos para conocer la historia de una empresa que está aplicando con éxito el nearshoring y cómo está haciendo negocios. Así que acompáñanos en una nueva emisión de Guatemala No Se Detiene. Guatemala no se detiene. ¿Qué industrias ya implementan procesos de nearshoring en Guatemala y cómo lo aplican? Soy Wendy Mena, soy la coordinadora de la Mesa de Atracción de Inversiones de Guatemala No Se Detiene, entendiendo el nearshoring como el proceso mediante el cual empresas están trasladando o relocalizando sus operaciones a regiones o países más cercanos al consumidor final. Lo que estamos viendo es, en Guatemala en los últimos 2 años es como sectores bien posicionados en el país como vestuario y textil están atrayendo más inversión en empresas, por ejemplo, de hilaturas o textiles. También lo estamos viendo en alimentos y bebidas, donde hay más inversiones de diferentes regiones para poder abastecer el mercado de Estados Unidos. También lo estamos viendo en algunas manufacturas. Estos son los sectores que mejor se han posicionado, al igual que los servicios. Miren, el nearshoring es una novedosa estrategia de negocio que podría generar empleos más rápido. ¿Es Guatemala un país atractivo en este sector? Vamos a conocerlo de inmediato en nuestro reportaje de la semana. ¿Sabías que esta playera ha viajado por el mundo? Bueno, tal vez no así, pero la confección, la tela y los acabados se realizaron en diferentes países. Uno de ellos es Guatemala. Esto gracias a la estrategia de nearshoring, instalar operaciones a distancias cortas. Por ejemplo, el proceso que toma hacer una camiseta es conocido como cadena de valor. El hilado se hace en China, la producción de tela en Guatemala, el corte y la confección en Honduras y se diseña en Estados Unidos. Pero, si la tela es sintética, se produce en China. Todo esto para que sea comercializado en Estados Unidos. Con el nearshoring se busca que este proceso sea cerca del mercado final. Pues hace 5 o 6 años detona un movimiento, pues me atrevería a decir masivo, de estas empresas para buscar zonas donde poner sus empresas.
México, desde luego, se benefició y se ha beneficiado de manera importante de este fenómeno, entre otras cosas, por la cercanía con Estados Unidos. Es el país vecino, comparten la frontera más grande que existe en Norteamérica, por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, desde luego también, es decir, las políticas político-económicas que les permitían eso, pero también, y ese ha sido un poco el punto de discusión, hay una enorme oportunidad para países centroamericanos y concretamente para Guatemala. Esta estrategia de negocios es una oportunidad que tiene Guatemala para cubrir la necesidad de producción local hacia Estados Unidos y así atraer al país más empresas multinacionales. Vemos también empresas asiáticas que han venido a Guatemala, que eso es lo que hablamos del tema del nearshoring, que es poder ellos acercarse a sus consumidores que están en parte de América, entonces vienen a Guatemala y vemos muchos casos de éxito de empresas asiáticas que están en Guatemala y en diferentes actividades comerciales, textil, vestuario y algunas otras actividades que se han venido a radicar al país. Por su posición geográfica, específicamente su cercanía con el gran mercado que es Estados Unidos, Guatemala resulta atractivo para que más empresas apuesten por instalarse en el país. Sin embargo, no ha explorado todos los sectores y hay ciertas limitantes para crecer en esta estrategia. Aún hay más en nuestro reportaje de la semana, pero más adelante una especialista acepta el desafío en nuestro cronómetro para descubrir las industrias afines al nearshoring. Ya regresamos. Guatemala no se detiene. El nearshoring en Guatemala se da principalmente en el sector de vestuario y textil. Esto ha generado grandes inversiones para el país. Si en lugar de que en Guatemala se dé solo uno de estos procesos, generamos más, incluso todos, generamos más empleo. Pero, ¿qué se necesita para esto? Paulo Carreño, exdirector general de ProMéxico, resalta que Guatemala tiene los atractivos para el nearshoring, esto por su posición geográfica. Para lograr el desarrollo en esta estrategia, se requiere de tiempo. México empezó hace mucho antes. México empezó con un sistema, digamos, de maquila muy similar al que ahorita ocurre en Guatemala, sobre todo en industrias como la textil, igual que Guatemala, pues a finales de los años 80, principios de los años 90, estamos hablando hace más de 30 años. También hace 20 aproximadamente, en 1994, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que permite insertarse de manera más vigorosa en un proceso de integración comercial. Guatemala simplemente va un poco más tarde. José David Prado, viceministro de Competencia e Inversión del Ministerio de Economía, y Carlos Arias, presidente de Vestex, consideran necesario que las autoridades gubernamentales generen las condiciones para que el país sea más atractivo.
poder seguir simplificando algunos trámites administrativos que se dan en las instituciones. Otros desafíos importantes también, seguir fortaleciendo, digamos, el tema de infraestructura, que eso también es algo que ven mucho las empresas, que es algo que se ha trabajado, pero es importante también seguir fortaleciendo el área de infraestructura en nuestro país, que conozcan, prácticamente es algo importante que Guatemala se dé a conocer en el mundo, y esa es una labor que tenemos como instituciones públicas y privadas, poder darnos a conocer a través de eventos, a través de actividades, a través de ferias. En Guatemala ya hay empresas que están apostando por instalarse en el país y aprovechar la estrategia de nearshoring debido a que Guatemala se encuentra muy cerca de Estados Unidos. Sin embargo, para atraer más empresas y así generar más empleos, es necesario mejorar la infraestructura de puertos y aeropuertos. Asimismo, generar incentivos para todas aquellas empresas que estén interesadas por instalarse en el país y generar una nueva ley de inversiones, esto en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, asimismo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Guatemala No Se Detiene, Jimena Santiago. No se detiene. ¿Qué procesos de nearshoring no se están viendo en el país y cuáles podríamos ver próximamente? Las principales oportunidades que hemos identificado desde Guatemala No Se Detiene para nearshoring están en sectores como farmacéuticos, insumos médicos, manufactura de electrónicos, autopartes y algunas otras manufacturas livianas. Y esto es el gran reto que tenemos para los próximos años, poder atraer más empresas que quieran relocalizarse desde Asia a Guatemala para poder abastecer el mercado de México y complementar la cadena de valor de la fabricación de automóviles, para poder proveer a Estados Unidos farmacéuticos y dispositivos médicos, para poder tener más manufactura liviana en el país que pueda abastecer a diferentes países. Y en solo minutos no te pierdas nuestra historia de la semana, porque te presentaremos un caso de éxito que ya aplica el nearshoring en sus procesos de negocios, así que no se aparte. Guatemala no se detiene. Gracias por continuar con nosotros acá en Guatemala No Se Detienen. Y vean qué importante es contar con la guía de un especialista para sumergirnos más en los temas que te presentamos semana a semana en Guatemala No Se Detiene. Por ello es momento de preguntarle a un experto sobre el nearshoring y cómo hacer más amigable al país para atraer más operaciones de este tipo. Esto fue lo que nos dijo.
El tiempo corre y en solo instantes tendremos nuestro cronómetro de esta semana. Así que continúa con nosotros porque ya nuestra invitada se está preparando. Guatemala no se detiene. Bueno, y uno de nuestros principales objetivos es que al finalizar cada programa aprendas muchas cosas nuevas. Es momento de Ahora Sabes Más. ¿Qué palabras conoceremos más a fondo en esta semana con Juan Pablo? Bueno, vamos a escucharlo. Hola Alberto, y claro, luego de varios programas estamos de vuelta en Ahora Sabes Más. Existen otros tipos de estrategias además del nearshoring y aunque suenen parecidas, tienen conceptos muy distintos. Hoy hablaremos de friendshoring, reshoring y smartshoring. ¿Cuáles son las diferencias? Comencemos con friendshoring. Este término surge de la combinación entre las palabras friendship y outsourcing y se refiere a la priorización de la relación entre territorios aliados o amigos que ofrecen una estabilidad a largo plazo. A ver, simplifiquemos. Imagina que empieza una nueva pandemia o hasta una guerra entre naciones. Esta estrategia es la solución para que países amigos eviten riesgos provocados por estas problemáticas y no detengan su producción. Interesante, ¿no? Reshoring. Para explicarlo, primero veamos qué significa la palabra offshoring, que es el proceso que traslada la fabricación de bienes al extranjero para reducir costos. Todo lo contrario al reshoring, que busca traer la producción y fabricación de bienes a su país original. Volvamos al ejemplo de una pandemia o guerra. Estos factores impulsan a las empresas a reubicar sus operaciones en casa, debido a la inestabilidad, sanciones y prohibiciones que puedan surgir en un país.
Y por último, Smart Shoring. Se trata de una estrategia en la que en términos generales se busca el beneficio para todas las partes involucradas, mediante entornos estables que se encuentren lejos de puntos críticos geopolíticos para así reducir riesgos operativos o financieros. Por ejemplo, si alguna crisis laboral como las renuncias masivas afectan a Australia, una empresa con capacidad de recursos humanos en otro país, como Nueva Zelanda, puede transferir operaciones allí, incluso temporalmente. ¿Y tú, conocías estos términos? Cual sea el caso, ahora sabes más. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. ¿En qué le beneficia a los profesionales guatemaltecos que más empresas se instalen en el país con la modalidad de nearshoring? La inversión extranjera directa tiene como un beneficio directo la transferencia de conocimiento y tecnología. Para los profesionales guatemaltecos esto significa que al traer más empresas que practican procesos que nosotros no conocemos, podemos ampliar nuestros conocimientos. El profesional guatemalteco no solo va a tener acceso a mejores ingresos, sino va a poder profesionalizarse y aprender sobre otras industrias. Por ejemplo, en Guatemala no tenemos experiencia en ensamblaje de autopartes, pero si traemos una industria de ensambladora de autopartes, lo que vamos a tener va a ser profesionales que van a tener conocimientos adicionales que los que ya tenemos en el país. Guatemala no se detiene. Gracias por seguir en sintonía de Guatemala no se detiene y es hora de encender el cronómetro y acercarnos más al nearshoring. ¿Cómo entenderlo en cada sector? Por ello nos acompaña en el set Jocelyn Méndez. Ella es analista de inversión extranjera en Invest Guatemala. Bienvenida, Jocelyn. ¿Preparada para iniciar con el cronómetro? Sí, un poco nerviosa, pero lista. Tiempo en pantalla y vamos a arrancar con la primera pregunta, Jocelyn. Mucha atención. ¿Cómo puede Guatemala aprovechar el nearshoring en el sector de bebidas? El sector de bebidas en Guatemala es muy fuerte y muy bien establecido. Hay muchas empresas que ya representan a este sector. Como podemos ver, en Guatemala tenemos la ventaja de que tenemos las principales materias primas, que es el agua, el azúcar y algunas verduras o frutas. Este sector tiene bastante en dónde apostarle. Yo diría que las principales tendencias son las bebidas a base de café, las bebidas a base de frutas, también los zumos de frutas e incluso bebidas carbonatadas y alcohólicas. Muy bien, Jocelyn, 30 segundos más en pantalla para hablar acerca del sector BPO. ¿Cómo puede Guatemala aprovechar el nearshoring en BPO? Bueno, este sector es bastante amplio e incluye todo lo relacionado a centros de llamada, tecnología, programación y demás. Entonces, este sector justamente se le ha apostado en la estrategia de Guatemala no se detiene como uno de los que se les puede apostar en el país para poder tecnificar a nuestra población. Justamente este sector se basa en todo lo relacionado a centros de llamada y le podemos apostar en la programación, todo lo relacionado a back office, todo lo que incluye recursos humanos, contabilidad y demás. Parecen 30 segundos, un tiempo muy corto, pero Jocelyn ha sabido explicar sobre cada sector y cómo se puede aprovechar este proceso acá en Guatemala. El siguiente sector, Jocelyn, es juguetes, muy importante en casa. El sector de vestuario textil, el de plásticos y el de madera son muy grandes aquí en Guatemala. Estos permiten que sea muy fácil para Guatemala dar un salto hacia la producción de juguetes. Justamente grandes empresas están buscando nuevos proveedores para que puedan estar mucho más cerca de sus mercados más principales y también les puedan garantizar buenas prácticas. Uno de los sectores en los que le apostamos o creemos que tiene bastante oportunidad el país es en los juguetes para mascotas, que está bastante
pues creciendo en el país. Pero al sector farmacéutico también se le apuesta acá en Guatemala, Jocelyn. 30 segundos. Claro, el sector farmacéutico es muy grande aquí en Guatemala. Somos el principal exportador de Centroamérica y somos el país más industrializado de Centroamérica. Desde la pandemia se le ha empezado a apostar a diferentes sectores que pues apuntan también a lo farmacéutico. Estos son los homeopáticos, todos los de venta libre, los medicamentos de venta libre e incluso también tenemos los terapéuticos. Es bastante fuerte y tenemos 40 laboratorios que cumplen con varios certificados internacionales. Ya abordamos el sector bebidas, el BPO, juguetes, también acerca del sector farmacéutico, pero ¿qué nos dice Jocelyn acerca del sector manufactura liviana? Bueno, este sector es el más amplio, entonces es un poco difícil hacerlo en 30 segundos, pero te podría decir que vestuario y textil tenemos que seguirle apostando porque es muy fuerte y varias empresas están viniendo a complementar las cadenas de valor que ya tenemos. También todas las autopartes, especialmente las de baja complejidad, como ya lo podemos ver que hay empresas que están haciendo arneses eléctricos aquí en Guatemala, incluso alimentos, que es muy grande en el país. Tenemos bastante oportunidad en estos tres principalmente para apostarle desde el país de Guatemala. 30 segundos más en pantalla, pero en esta oportunidad para saber si se puede aprovechar el nearshoring específicamente en el sector de envases y empaques. Ok, envases y empaques es también amplio, pero actualmente le estamos apostando a todo lo relacionado a la agroindustria en cuanto a empaques, que son desde las fibras que se pueden obtener y estos se crean empaques pues biodegradables y orgánicos. Justamente estamos apoyando a una empresa que está en busca de crear todo este tipo de empaques para las comidas rápidas y creemos que en Guatemala hay mucha oportunidad para esto, especialmente porque cumplimos con todas las certificaciones que se necesitan. Jocelyn, ¿y se puede tener solo una distinción acerca de agroindustria y saberla aprovechar en cuanto al nearshoring acá en Guatemala? La agroindustria es uno de los sectores más grandes en Guatemala, es el principal pues, producto de exportación del país. También, como te mencionaba previamente, tenemos varias empresas que no solo le están apostando a la agroindustria como tal, sino a la tecnificación de este sector. Entonces están creando, por ejemplo, fruta congelada para exportar y se le está dando ese valor agregado a toda la agroindustria, que cafés, por ejemplo, cafés diferenciados y también tenemos otros alimentos que te explicaría si tuviera más tiempo. Muy bien, Jocelyn, yo sé que fue un reto para ti en esta oportunidad abordar tantos sectores en 30 segundos acá en el segmento El Cronómetro de Guatemala no se detiene, así que agradecidos con tu presencia, agradecidos con tu participación, siempre bienvenida Jocelyn Méndez acá a Guatemala no se detiene y a Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Alberto. Ya hay empresas que hacen servicios administrativos o back office en Guatemala y que aplican el nearshoring. En la historia de esta semana encontramos este ejemplo práctico. En 2021, Tata Consultancy Services, o TCS, apostó por instalarse en Guatemala. Esta empresa de origen hindú brinda servicios de tecnologías, consultoría y soluciones a diversas empresas alrededor del mundo. En Guatemala se centra en los servicios administrativos. La razón por la que vinimos acá es porque vimos el potencial del país, las habilidades y el talento bilingüe. Esas son las razones por las que decidimos venir acá. Nosotros hicimos las debidas diligencias como parte del proceso de la compañía. Además, tuvimos el apoyo del gobierno y una buena comunicación con el despacho del presidente. Tuvimos toda la ayuda requerida para establecernos aquí en Guatemala, en septiembre del 2021. Así fue como nos instalamos. La compañía de tecnologías de la información más grande del mundo encontró una gran ventaja al comenzar sus operaciones en Guatemala: su cercanía con Estados Unidos. ¿Qué beneficios estamos percibiendo en Guatemala? La misma zona horaria, nosotros estamos casi en la zona horaria central y muchos de nuestros clientes se encuentran en la zona horaria central o del este. Ese es uno de los beneficios que tenemos. ¿Cuál es el segundo? Estamos en búsqueda de personas bilingües, eso ya lo tenemos en Guatemala. Hace 2 años comenzaron con 150 empleados en el país.
un número que pretenden incrementar. Para lograrlo, es clave contar con más guatemaltecos dispuestos a adentrarse en el mundo laboral internacional. Estamos tratando de crecer aquí. Estamos teniendo más negocios y buscando el talento en diferentes plataformas para conseguirlo y crecer a futuro. Guatemala, al estar cerca de Estados Unidos, resulta atractiva para que empresas como TCS apuesten por instalarse en el país y así generar más empleos. En este caso, en concreto, para los guatemaltecos bilingües. Y por supuesto que aquí en Guatemala no se detiene, tu voz también cuenta. Por eso vamos a leer tus comentarios sobre el eje de hoy. Veamos qué dice la audiencia con Jimena Santiago. Qué gusto saludarte, Alberto. Y sí, te cuento que en nuestras redes sociales le contamos a nuestros seguidores que Guatemala, lamentablemente, no figura entre los destinos top de la región para invertir en nearshoring. Por lo que les preguntamos sobre qué consideran nos hace falta como país y estas fueron algunas de sus respuestas. Comenzamos con Franklin Cifuentes, que nos dice que lo que hace falta es desarrollo, oportunidades, seguridad y un sistema de salud decente. Cristóbal Salazar dice que le gustó nuestra pregunta y además sugiere que Guatemala debe mejorar sus carreteras e invertir más en áreas turísticas y publicidad, esto para atraer más visitas extranjeras al país. Cristina Lemos coincide con Cristóbal y asegura que invertir en Guatemala valdría la pena si se mejora la infraestructura vial y pone de ejemplo el estado actual de la carretera principal al Pacífico. Susi Lu, además del tema de infraestructura, menciona la importancia de reforzar la seguridad y que las instituciones públicas involucradas cumplan con su parte. Mientras que Carlos Angulo dice que el país necesita una ampliación portuaria y una ley certera de zonas francas. Y Erika Hernández expone dos de los puntos que anteriormente mencionamos con otros televidentes, pero le añade uno más: la importancia de la educación bilingüe en el país, tanto técnica como superior. Queremos agradecerte por los cientos de comentarios que recibimos esta semana en nuestras redes sociales. No sin antes invitarte a que sigas escribiéndonos, porque tú podrías aparecer en este espacio muy pronto. Continuamos con más. Muchísimas gracias, Jimena, por traernos semana a semana lo que dice nuestra audiencia y leer todos sus comentarios. ¿A qué conclusiones llegamos con el tema de esta noche? Te lo resumimos en pocas palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. Guatemala es atractiva para el nearshoring por su posición geográfica y su cercanía con Estados Unidos, características clave para que empresas internacionales apuesten por instalarse en el país y generar empleos. Para que Guatemala consiga más beneficios por medio de esta estrategia de negocios, es necesario el apoyo e intervención de ciertas autoridades, entre ellas la Superintendencia de Administración Tributaria y los Ministerios de Economía y Trabajo. Uno de los músculos más fuertes de Guatemala en el nearshoring, sin duda, es el sector textil y de vestuario. Sin embargo, nuestro país aún puede reforzar otros como la agroindustria, farmacia y autopartes. Guatemala no se detiene. El tiempo es oro y lamentándolo mucho no se detiene. Por eso llegó el momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y recuerda, Guatemala no se detiene. Será hasta la próxima semana.
no se detiene.